Luis Petri destrozó a los diputados zurdos que no paraban de preguntar burradas. Me parece muy importante que usted nos diga si usted considera que matar 40.000 personas, utilizar fósforo blanco, matar a casi 20.000 chicos, si usted considera que eso es terrorismo, porque como decía Castillo previamente, sin lugar a dudas, acá tenemos un enorme debate de saber exactamente a qué están considerando terrorismo en la Argentina. Por ejemplo, cuando nosotros vayamos a manifestar para defender a Palestina, señor ministro, ¿nos van a tratar de terroristas? Nosotros condenamos los hechos de Hamás al Estado de Israel y defendemos su derecho a la protección. O sea, ¿usted considera que utilizar fósforo blanco contra la población civil, matar a 40.000 personas en 10 meses, matar a 18.000 chicos en ese periodo, eso no es terrorismo, eso es defensa lícita? Ya le contestó. Perfecto. Condenamos a Hamás, lo declaramos organización terrorista, como que condenamos Me queda a Hezbollah claro su posición. y defendemos la posición de Israel de defender. Pero a Irán no hay ninguna declaración. Gracias, presidente. Señor ministro, bueno, un gusto que haya venido. Me anoté en el uso de la palabra y justo tiene que ver con el tema, presidente. ¿Qué tiene que ver? Yo tengo derecho. Tengo derecho a preguntar. Claro, ahora no puede... No. Sí. No. No me cercé el uso de la palabra. No me cercé el uso de la palabra. No sea autoritario. No sea autoritario, Martínez. A ver, escúcheme una cosa. No sean autoritarios, dejen preguntar. Es interesante, le va a servir la pregunta. Es verdad que estaba antes el diputado Martínez. Perdón, entonces. Lo que ocurre es que han hablado muchos diputados de su bloque. También la tenía antes el diputado Arabia. Que por favor nos responda la pregunta al respecto de si usted considera que la calificación que hizo la ministra Bullrich al respecto de la movilización del 12 de junio, de los que estábamos protestando como terroristas, si usted considera que eso es así, porque entonces entendemos que usted está queriendo modificar la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas también repriman a las manifestaciones populares. Me plantearon qué se considera como actos de terrorismo o en qué hipótesis lo pensamos utilizar. La verdad es que el protocolo antipiquetes está dando un resultado espectacular. Bárbaro, no necesitamos otro instrumento. Se los anticipo a los señores legisladores. Se han terminado los piquetes en la República Argentina porque hay decisión política y porque las fuerzas de seguridad tienen el respaldo para actuar y porque la justicia está interviniendo. No necesitamos modificar ninguna ley de seguridad interior. El propio Bibiloni lo reconoce, que se terminaron los piquetes en la República Argentina por el accionar de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Así que no pretendan ni quieran emparentar esta modificación con los piquetes o con cualquier tipo de cuestión vinculada a los piquetes, porque la verdad que desde el 10 de diciembre y a partir de la aplicación del protocolo antipiquete se terminaron. Me estuvieron preguntando, supongo que de buena fe, le están entregando las llaves de Argentina a la OTAN y a los Estados Unidos porque están incorporando a un asesor de ciberdefensa. Lo hicieron ustedes, muchachos. Lo hicieron, bueno, pero digo, no, lo hicieron ustedes. Es decir, bueno, mire, pero déjeme contestarle. Déjeme contestarle. Deje hablar al ministro como lo hemos respetado a usted, diputado. Déjelo hablar al ministro. No, simplemente le digo... ¿Cómo? ¿Qué es mentira? 25 de septiembre, la Embajada de los Estados Unidos... ¿Cómo? No, ¿cómo? Espere. Me deja hablar. Por favor, Me deja hablar. Mire, diputado, no se enoje. Es decir, hay que ser guapo de Twitter, pero también hay que reconocer cuando uno se equivoca. Es decir, cuando uno se equivoca... Mire, espere. Yo le voy a mostrar dos documentos, porque esto es importante. Esto es importante porque dato mata relato. Yo aquí en mis manos y en mi poder... Espere. No, si estoy contestando... Pero es que bueno... Déjelo hablar al ministro. El ministro aguantó todas las expresiones. No. Déjelo contestar al ministro con la misma libertad que se lo dejó hablar a todos los señores diputados. No se enojen cuando les dicen la verdad. Es que hoy se citó, por ejemplo, a Jaime Arena y se hablaba de su opinión.
El propio Jaunarena reconoce que es absolutamente imprescindible modificar la ley de defensa nacional. La inteligencia y la de seguridad. Exactamente. Me parece que es uno de los grandes debates que se debe a este Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque cambió el mundo, porque cambió la Argentina, porque además se habla del gran consenso democrático, que fue producto de una necesidad de un tiempo determinado, de un país determinado, de un mundo que vivía en contexto de Guerra Fría. Por eso se sancionó esa ley de defensa en los términos que se sancionó. Cambió el país y cambió el mundo. Y la verdad es que el gran consenso, el gran contrato social, político, institucional que tiene este país se llama Constitución Nacional. Y esa es la que define la cancha, establece las facultades y los límites al poder. Y allí es donde nosotros decimos, esta ley es absolutamente constitucional. Llamen a cuanto constitucionalista quieran. Estamos adaptando la ley de defensa a los nuevos desafíos de la defensa. Sáquense las anteojeras de los 70 que les impiden ver la realidad. Hoy necesitamos Fuerzas Armadas que protejan a los argentinos de las nuevas amenazas que tiene la defensa. No miren a las Fuerzas Armadas con perjuicio, las destratan, las denostan y las han demonizado durante todo este tiempo. Nosotros venimos a reivindicarlas para que cumplan un rol trascendental en la defensa de la paz y la garantía de libertad y la vida de los argentinos. Este convenio se firmó el 7 de diciembre del 2021. No es un convenio cualquiera. Yo quiero recordarles que en febrero del 2022 Rusia invade Ucrania. Este convenio lo firmó la República Argentina, el Ministerio de Defensa, con Rusia. No solamente le abríamos la puerta a Rusia con palabras del por entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, para que entrara en Sudamérica, sino también celebrábamos convenios militares con Rusia. Y el peligro que asumíamos en ese momento, producto de la irresponsabilidad de la firma de este convenio, en donde con Rusia lo firmamos. Fíjense si esto no nos colocaba en un hipótesis. Brasil, México y Colombia son Occidente para usted, ministro, perdone. Fíjese, claramente Irán no lo es. Déjelo hablar al Brasil- ministro. Déjelo hablar al ministro, Castillo. Le pregunto para que aquí... Claramente no lo es. Pensemos, entre otras cosas, que los atentados terroristas de Hamás a Israel que nosotros condenamos, con nuestra legislación no hubiesen podido tener la intervención de las Fuerzas Armadas israelíes. Fíjense la necesidad que tenemos los argentinos de modificar nuestra legislación para defender y proteger a los argentinos de amenazas terroristas. Le pregunté si utilizar fósforo blanco, matar a 40.000 personas... Diputado Arabia tiene la palabra. Discúlpeme, Gracias, diputado presidente, Mayor. sí. Sí, por supuesto, diputado Mayoraz, adelante. Gracias, diputado. Es una falta de respeto, Yo recuerdo que cuando fue el plenario de bases, solamente como anécdota, se respetaba el uso de la palabra y se hacía proporcionalmente por los bloques. Se respetaba. Vos, Martínez, venías cuando querías, te sentabas, decías, voy a decir una o dos cositas, te levantaba y te ibas, no te quedabas. Gracias, señor ministro. Señor ministro, quiero consultarle lo siguiente. Usted sabe que hoy... Usted sabe la que hoy interrupción el diputado Arabia. la Cámara de Diputados, ministro. Diputado Sí, cómo Mayoraz, no, las que vos quieras. le vamos a dar la palabra al final, así no... Cómo no, como usted quiera. Usted preside, no hay problema. Gracias, presidente. Mire, primero darle la bienvenida al ministro y agradecerle porque a diferencia de los ministros de Alberto Fernández que no daban la cara y no venían al Congreso, usted está aquí presente. Pero a esta altura ya no nos sorprende porque ni el propio expresidente daba la cara y lamentablemente el bloque de Unión por la Patria, que ahora el presidente de Unión por la Patria grita y vocifera sobre supuestos golpes, hoy no se atuvo a votar la definición que teníamos sobre el expresidente ahora imputado Alberto Fernández. En segundo lugar, también agradecerle por el nuevo alineamiento internacional por usted descrito, porque... y una diputada propinante a quien le anticipo el pedido de que no me interrumpa, que tiene esa costumbre permanente de interrumpir,
decía la barbaridad de no existieron actos terroristas en la Argentina. Sí existieron, tienen nombre y apellido, se llama AMIA, se llama la Embajada de Israel y estamos lamentablemente acostumbrados a sus dichos antisemitas, pero le pido por favor que en este caso en particular fueron además actos terroristas sucedidos en suelo argentino y contra ciudadanos argentinos, no solamente hechos terroristas antisemitas. Creo que es imprescindible, he sido legislador como ustedes, he estado de aquel lado preguntando y me gustaba que los ministros cuando concurrían respondieran a todos y cada uno de los requerimientos y voy a respetar eso y me voy a quedar hasta que puedan evacuar todas y cada una de las dudas intentando contestarlas. Que tengan que ver o que no tengan que ver con el proyecto, esto también lo anticipo. Recién, diputada Propato, creo que con muy buena fe, hablaba de fortalecer el instrumento militar que son nuestras Fuerzas Armadas, básicamente. El 10 de diciembre, cuando asumimos, no había un solo soldado en la República Argentina que comiera en los cuarteles. No lo hacían desde hacía 3 meses. Habían modificado las guardias porque no les daban el racionamiento. Y hacía 6 meses que la comida que recibían era intermitente. No se fortalecía el instrumento militar porque claramente eso conspiraba con el adiestramiento de nuestras Fuerzas Armadas. Eso conspiraba con la capacitación y la necesaria ejercitación que tienen que tener, con la moral. Si no éramos capaces, como gobierno, como Estado, de darles de comer a nuestras Fuerzas Armadas. Tan simple como eso. Hoy con orgullo podemos decir que todos los días 20.000 miembros del Ejército están comiendo en los cuarteles y que las guardias se están realizando conforme se deben realizar. Eso también es fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas. Fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas es posibilitar que la Fuerza Aérea controle la soberanía aérea. Y por eso lo primero que hicimos fue comprar aviones F-16 multirol supersónicos. Algo que este Congreso venía votando. Lo votó en el 2021, lo votó en el 2022. Levantaron la mano para permitirle al Poder Ejecutivo que comprara aviones supersónicos multirol. Desde el año 2015 se desprogramaron los Mirage. La Argentina había perdido la capacidad supersónica. No tenía efectivo control sobre su espacio aéreo. Fortalecer al instrumento militar, fortalecer a las Fuerzas Armadas, supone, entre otras cosas, adquirir aviones supersónicos para que controlen el espacio aéreo. Fortalecer a las Fuerzas Armadas supone, y esto ya lo hacemos, diputada, controlar la zona económica exclusiva. Y por eso posibilitamos la compra de los P-3 Orion. Me van a decir, lo firmó Tayana, lo afirmó el anterior ministro. Sí, efectivamente, pero ¿saben qué cosa? Lo firmé en un mes de octubre. En el mes de noviembre se debía hacer el primer pago de los 10 millones. No se hizo. La operación estaba caída, con los perjuicios que acarreaba para la República Argentina, en términos reputacionales, pero también indemnizatorios, porque había cláusulas penales. Y pagamos la cuota y renegociamos el contrato. ¿Saben por qué renegociamos el contrato? Porque se había firmado la compra de los P-3 Orion para controlar y custodiar la zona económica exclusiva. Pero se habían olvidado de comprar los radares, con lo cual lo que estaban comprando eran aviones de transporte, porque los radares había que gestionarlos con Estados Unidos. Eso es fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas. Y eso es lo que estamos haciendo a partir de esta gestión, porque queremos a nuestras Fuerzas Armadas, porque no las demonizamos y las destratamos, como se hizo durante muchísimo tiempo. Se hablaba de que Estados Unidos no tiene verificada hipótesis de conflicto o amenaza terrorista en la República Argentina. Déjenme decirle, la República Argentina es autónoma para definir sus hipótesis de conflicto. No necesitamos preguntarle a Estados Unidos si considera que en la República Argentina hay amenazas de terrorismo. Más allá de que claramente hemos profundizado la alianza con los países de Occidente, en lugar de aliarnos con Nicaragua,
En lugar de aliarnos con Cuba, con Venezuela, con Irán. Al contrario, nos abrazamos con Occidente, del cual somos parte. Y por eso hemos pedido ser socios globales de la OTAN. Ya teníamos la condición de aliados estratégicos desde los 90. Y esto es absolutamente imprescindible decirlo. Pero esto no supone ningún tipo de concesión. Esto supone tener un programa a medida de las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas que ya se ejercitan, ya se capacitan con países miembros de la OTAN. Pero no supone ni asumir doctrina, ni costos, ni comprometer capacidades militares u obligaciones de movilización militar a la hora de hacerlo. Y esto es imprescindible decirlo. Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por ver el video, gracias por llegar hasta acá. Nada, a ver, yo quería hablar un poquito de lo que es el tema de la inflación en Argentina, que claro, el problema que tenemos en la Argentina es que nos acostumbramos a vivir con inflación. Entonces hay una inflación con inercia, o sea, hay una inflación con inercia. Y esto no es lo mismo que decían los cucas. Los cucas querían hacer creernos, o sea, querían hacernos creer que la inflación era solamente por eso. No es una cuestión monetaria. No tiene nada que ver que yo imprima billete o no. Es porque Argentina está acostumbrada, es la inercia inflacionaria. Es una cuestión, como dijo Alberto, es una cuestión de pensamiento. No es una cuestión de... Pero si ese factor influye, para mí es un mini factor que una vez que justamente Milei cerró las canillas de la inflación, de emisión, y la inflación está bajando efectivamente, quizás esos últimos puntitos puede llegar a ser de una cosa de que estamos acostumbrados, o sea, durante tanto tiempo, es como un adicto que se le sacó la droga. Bueno, seguimos justamente teniendo esa resaca de droga, o sea, esa resaca de necesitar esa droga. Entonces yo creo que pasa eso. El comerciante, ¿no? A él le sube un poquito el alquiler o le sube un poquito la luz y de repente lo impacta en el precio. Entonces ya hay un precio un poco más alto. Es cierto que el mercado lo convalida, por eso es absolutamente cierto que el mercado lo convalida. El tema es que quizás tarda un tiempito más. Quizás no es a los tiempos de la política y de ya, tiene que ya bajar la inflación. Quizás esto de que el mercado lo convalida tarda un poquito más. No es ya, listo, de repente cuando querés dar cuenta, de un mes para el otro, todos nos dimos cuenta de que, che, no estoy vendiendo. Entonces, capaz que por el precio, tengo que bajar un poco el precio. Hay gente que capaz que dice, no bajo los precios. Y de hecho lo subo. Y bueno, se va a chocar con la pared dentro de un año, pero un día se va a chocar con la pared y va a empezar a bajar sus precios. Entonces yo creo que va a pasar eso. Quizás en el rubro que más se notó fueron los alimentos, porque eso es donde la gente consume, porque tiene que consumir. Y entonces, tipo, hay mucha competencia. La gente ve si un fideo sale menos o más que lo otro, qué sé yo. Pero después en una salida a comer a un restaurante, o sea, hay cosas que no te fijas tanto los precios. No vas a un restaurante o al otro por 2.000 pesos más de diferencia. No vas por eso, o no te compras un buzo porque un buzo sale 2.000 pesos menos que el otro. No vas tan a lo fino. En un paquete de arroz, sí, por ahí, porque comparás los precios en la góndola y decís, che, este sale más barato que este. Pero no podés comparar un restaurante, o te vas a tomar una cerveza, comparás una cerveza en un lugar y en otro lugar, y si sale 100 pesos más barato, voy a la otra. No existe eso. Entonces, esos precios quizás son los que tardan más en equilibrarse, en que el mercado mismo lo equilibre, que quiénes somos el mercado, todos nosotros, comprando o no comprando. Es eso, el mercado en definitiva es eso. Y es el comerciante eligiendo poner un producto, un precio al producto o otro precio al producto. Así que nada, bueno, un poquito de lo que vengo pensando. Así que nada, gente, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo video y bueno, muchas gracias por ver el canal. Así que nada, chao, un saludo.